Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a estar abordando en la materia de derecho civil dos temas que están vinculados, porque vamos a estar hablando del tema del patrimonio, y dentro de eso vamos a estar viendo ciertos elementos que constituyen ese patrimonio y que de alguna manera tiene que ver con lo que el código está denominado como los bienes o cosas. Vamos a ver qué contenido tiene el hecho de hablar que ese patrimonio está este, categorizado o conceptualizado como también un conjunto de, como lo llama el código, bienes o cosas. ¿Qué características tiene? Más que nada vamos a estar viendo lo que hace relación con los derechos, pero además, sobre todo, con las distintas clasificaciones, algunas que están en el propio código y otras de carácter académico. Pero como les decía, el primer tema que nosotros vamos a estar viendo es el tema del patrimonio. El patrimonio que, digo, todos tenemos un concepto quizás vulgar de lo que es ese patrimonio, pero de alguna forma nosotros lo que vamos a estar es dando ciertos aspectos que son jurídicamente relevantes desde el punto de vista del concepto de patrimonio. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad dentro de lo que es esta materia de derecho privado que ustedes están viendo ahora a través de civil, una serie de elementos, de institutos que los van a ir viendo y aplicando en otras ramas específicas del derecho. Básicamente, dentro del ámbito privado, lo que le importa a los sujetos, a los agentes que operan, inclusive dentro del mercado, es justamente ese aspecto patrimonial que además va a estar directamente involucrado con el desarrollo de la carrera. ¿Qué contenido tiene el tema del patrimonio? En principio, todos tenemos un patrimonio. Nosotros venimos de ver, de analizar lo que son los sujetos de derecho, vieron ustedes ahora cuáles son los elementos de las personas físicas, pero a su vez vieron que una de las características de las personas jurídicas es que también tienen un patrimonio. Ese concepto, digo, de patrimonio, está muy vinculado con lo que es la personalidad del hombre. Todos los sujetos tenemos un patrimonio, todos, seamos capaces o incapaces, aspectos que ustedes ya estuvieron analizando, pero la característica de tener un patrimonio, ya sea dependiendo de cuál sea su constitución, es un atributo propio de la personalidad. Esta teoría, digo, que tiene que ver tratando de explicar lo que es el patrimonio desde el punto de vista clásico, que es en definitiva la que adopta nuestro codificador, tiene que ver con lo que es el patrimonio como una expresión de la personalidad del hombre, que justamente tiene un ámbito particular de esa personalidad, que es ese vínculo que ese sujeto desarrolla con los objetos o los bienes del mundo exterior. Ahí tienen ustedes que ver cuál es, digo, en definitiva, nosotros vimos el sujeto y ahora lo que vamos a estar analizando es cuáles son las características de esos bienes que están en ese patrimonio. Les digo esto porque en la concepción clásica, que es, como yo les decía, la tradicional, ese conjunto de esa expresión de lo que es el patrimonio, no lo integran en sí bienes, ¿ah? No son las cosas, sino los derechos que sobre esos bienes tengo. ¿Qué quiero decir con esto? Son los vínculos jurídicos que unen al sujeto con ese bien. Ustedes claramente pueden distinguir, bueno, ¿qué es lo que yo tengo en un patrimonio? Bueno, activos, pasivos, van a ver que hay rubros que son de carácter patrimonial, digo, cuando estudien los estados contables, pero van a ver que básicamente lo que se constituye a través de esos activos y pasivos no son los bienes en sí, sino el vínculo que ese sujeto tiene con la cosa.
Ahora, lo importante de esto es que nosotros tenemos una concepción, ¿tá?, de ese patrimonio como una expresión de lo que es el sujeto. ¿Por qué? Porque solamente las personas pueden tener un patrimonio. ¿Tá? Vamos a ver que ese concepto tiene ciertos aspectos que son un poco, quizás, eh, sus limitaciones, diría yo. ¿Por qué? Porque además de que todos los sujetos tienen, tienen un patrimonio, solamente un patrimonio puede tener las personas. Pero esto, como les digo, tiene sus excepciones. Excepciones que están establecidas en el propio código, como es el tema del beneficio de inventario. ¿Qué significa el beneficio de inventario? Bueno, es un concepto mediante el cual, un instituto mediante el cual los herederos pueden aceptar una herencia bajo beneficio de inventario. ¿Qué significa esto? Bueno, que no se va a producir la confusión de los patrimonios del causante con el heredero, sino que los bienes del causante o el patrimonio del causante quedan separados. Y van a estar pendientes del pago de las deudas que tenga ese patrimonio y recién ahí van a pasar al heredero. Del mismo modo está el beneficio de inventario de separación, donde ahí los que lo van a pedir no son los herederos, sino los acreedores. Y por otro lado, otro instituto que tiene que ver con la posesión definitiva de los bienes del ausente. La ausencia es un instituto que está en el Código Civil, que ustedes ya lo estuvieron viendo, que opera y tiene sus dos distintas etapas, pero cuando justamente se da esa posesión definitiva y donde va ahí a surgir el sujeto que es el curador de bienes de ese ausente, no se confunden los bienes de ese ausente con los de ese curador. Esto evidentemente es una excepción. ¿Y por qué? Bueno, porque yo voy a tener un sujeto que va a tener más de un patrimonio. Una cosa que ustedes pueden encontrar y está en el manual es que esta teoría clásica de la concepción del patrimonio como una expresión que tiene que ver con la personalidad, en otros ordenamientos jurídicos, como el alemán, por ejemplo, admite que no solamente los sujetos tengan un patrimonio, pero no es el régimen aceptado por nuestro derecho. Pero además tenemos, y eso tiene que ver sobre todo con leyes más recientes, con un instituto que particularmente se da en un contrato, que ustedes lo van a ver cuando vean comercial, que es el contrato de fideicomiso, donde pueden encontrar, o surge, mejor dicho, otro concepto de patrimonio que se denomina patrimonio de afectación, donde nosotros no tenemos un patrimonio con estas características que yo les estoy señalando del código. Por otra parte, nosotros tenemos normas específicas que hacen relación con ese patrimonio. Fundamentalmente un artículo que ustedes es muy importante que lo conozcan, el artículo 2372 del Código Civil, que dice que el patrimonio todo de un sujeto es la garantía común de los acreedores. Vamos a ver que ese es un concepto específico que el Código señala con respecto al contenido del patrimonio y que es justamente uno de los aspectos para los cuales sirve el patrimonio, que es como garantía frente a los terceros. Por otro lado, tenemos como consecuencia de esta, que es la teoría clásica, tenemos que el patrimonio tiene un concepto es inalienable, digo, tiene, más allá de que hay otro tipo de caracteres propios, que los vamos a ir viendo un poco cuando vayamos desarrollando otros conceptos vinculados con el patrimonio. Y en definitiva, la persona
que tiene sobre ese patrimonio, tiene un derecho de propiedad sobre ese patrimonio, que vamos a ver que ese es el principio. Dentro de ese patrimonio vamos a ver que hay distintas relaciones jurídicas que justamente se entablan con esos bienes. Acá yo les pongo lo que es la teoría alemana, que justamente es una excepción a eso que yo les decía, ese concepto del vínculo de patrimonio con personalidad. Más allá de esta, digo, como ahí señalo también el tema del fideicomiso, esa ley 17.703 que prevé, que ha sido producto de una evolución, diría yo, inclusive, porque digo, antes de eso teníamos los fondos de inversión. Pero la característica esta de este patrimonio que se transfiere a un fiduciario, el fideicomitente transmite a un fiduciario que va a administrar, ese fiduciario no tiene la propiedad, está sujeto a determinado plazo, y ese patrimonio de afectación lo que crea en sí es un blindaje sobre ese conjunto de bienes o derechos que se transmiten a ese fideicomiso, donde va a estar, no va a poder ser atacado, a diferencia de lo que nosotros venimos, y recién les decía, del artículo 2372, de esa garantía común que es el patrimonio frente a los acreedores. Es una excepción a ese principio justamente el Instituto del Fideicomiso. Simplemente para que lo conozcan, que entiendan qué características tiene, más allá de que este va a ser un tema que lo van a tratar más adelante y en otras materias. El, van a ver que es un contrato, es un negocio jurídico. Ustedes tienen en la plataforma las presentaciones estas, que en sí, más allá del manual que tienen, pero que les van a aclarar una serie de aspectos de carácter general, o les van a servir como guía de estos conceptos que estamos desarrollando. En particular, como les decía, nosotros recogemos en el código, y les diría también en normas de carácter constitucional, el concepto de un patrimonio como una expresión de la personalidad. Justamente la característica en principio que tiene es ese concepto de universalidad, inclusive, que tiene ese patrimonio, digamos, ya de cuál es su composición. Nosotros hablamos del patrimonio como una universalidad. Y las características de tener la inalienabilidad de ese patrimonio, eso tiene que ver con esa forma, como yo les decía, que por acto entre vivos no se puede estar disponiendo de ese patrimonio. Yo lo que voy a poder es disponer sobre bienes que integran ese patrimonio. Pero como acto entre vivos o mediante un negocio jurídico, yo no puedo hacer una transferencia. Esto les voy a decir que tiene sus excepciones en materia comercial. En materia comercial, ustedes van a ver cierto tipo de negocios o cierto tipo de situaciones que puede atravesar, por ejemplo, una sociedad comercial, una sociedad, como puede ser una sociedad personal, donde en el régimen de la ley 16.060 no admite que pueda continuar con un solo socio. Cuando se produce esta situación, y por un periodo de un año, desde que se produce el caso de que la sociedad se encuentre con un solo socio, durante ese año es posible, por ejemplo, la transferencia, porque específicamente lo prevé la ley, de ese patrimonio de la sociedad al socio que queda. Pero les digo, eso es y es por acto entre vivos, en definitiva. Esa es una excepción y es específica en materia de derecho comercial, para sociedades comerciales. Evidentemente, tratándose de personas físicas, esto no se da, no se puede dar nunca, por justamente la característica de que solo puede tener
un patrimonio a la persona y no puede transferirlo, más allá de las excepciones que nosotros estamos viendo. O sea que esa capacidad, esa indisponibilidad que implica ese patrimonio es uno de estos elementos característicos del patrimonio. ¿Cómo se compone el patrimonio? ¿Cuál es la composición que nosotros tenemos? De alguna forma yo ya se los expliqué. El patrimonio tiene que ver con un conjunto de derechos y obligaciones. ¿Qué son esos derechos y obligaciones? Es el vínculo jurídico de esa persona con la cosa, con ese bien, con eso que nosotros vamos a estar viendo en segunda instancia, que son los bienes o cosas. ¿Y por qué? Bueno, porque yo puedo tener derechos, puedo tener activos, pero también, como yo les decía, dentro del patrimonio voy a tener obligaciones. Y justamente esa va a ser la composición básica de ese patrimonio. Por otro lado, son bienes que tienen un valor económico. Yo los puedo determinar en un balance qué valor van a tener, cuál es el valor llave, cuál es el valor de determinado intangible. De hecho, ustedes van a ver que hay formas de determinar esos valores. Puedo ir a valores de mercado, puedo ir a tasaciones, puedo ir a distintas formas para darles un valor económico. O sea, ese patrimonio está constituido y yo voy a tener un patrimonio positivo o negativo según la composición que yo tenga de ese patrimonio. Por otro lado, tiene la característica, y que después nosotros vamos a ver, de fungibilidad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, bueno, se va a reducir y va a tener una expresión de carácter monetario, o sea, va a tener determinado valor monetario. Que vamos a ver que justamente el dinero es de los bienes que están categorizados como bienes fungibles. Recuerden eso porque ese es un elemento que nosotros lo vamos a estar viendo enseguida y que tiene esa característica propia de lo que es esta composición del patrimonio de valor monetario. Hay distintas formas, y digo, en materia contractual o en materia negocial, se utilizan conceptos como, por ejemplo, que se encuentre en el comercio de los hombres. Digo, el concepto de esa composición o de esos bienes que pueden ser transables muchas veces no pasa solamente por esta composición de carácter económico. Pero son conceptos que ustedes lo van a ir viendo en las distintas ramas del derecho, porque tienen evidentemente una expresión diferente de acuerdo al tema que ustedes estén tratando. Esa composición de esos activos y pasivos, le voy a decir, por ejemplo, yo puedo saber los pasivos que cualquier persona física tiene. Yo simplemente hoy por hoy puedo ir al Banco Central y puedo, digitando la cédula de identidad, establecer cuáles son las deudas que esa persona tiene en el sistema bancario, por ejemplo, cierta composición de lo que son los pasivos que ese sujeto tiene. Quiere decir que digo, fue un tema muy discutido cuando salió eso, no así los activos, pero los pasivos yo puedo fácilmente conocerlos, no solamente a través del clearing, sino que cierto aspecto también a través de esta información que brinda el Banco Central. ¿Y qué me está dando ahí? Bueno, cierta parte del patrimonio de ese sujeto, o sea, los pasivos que esa persona tiene. ¿Qué quiere decir eso? Lo que son las obligaciones que ha generado. Caracteres que tienen los derechos patrimoniales, o sea, los elementos que constituyen, como yo les decía, esas relaciones jurídicas. Muchas veces uno piensa que yo tengo la casa, digo, que es la casa o el auto, digo, no, en realidad es el vínculo jurídico que yo tengo. Ustedes, ustedes inclusive van a ver que hay registros donde yo puedo pedir información sobre la legitimidad que tiene esa persona, o sea, cuál es la titularidad que tiene sobre determinado bien. Más allá de eso, yo a nivel vulgar o común no tengo conocimiento. Yo sé que determinada persona vive en esa casa, pero yo no sé efectivamente
en qué carácter. Esa persona puede ser el mero tenedor, porque está en un contrato de arrendamiento, o puede ser el propietario, o puede ser una casa que tenga un derecho real de garantía, o que esté bajo un usufructo. Y justamente esos distintos vínculos, que en definitiva les estoy hablando del derecho de propiedad, o que sea un derecho personal, como es el contrato de arrendamiento, va a ir variando esa composición de ese patrimonio. Ese es el elemento, o sea, ese derecho patrimonial que es el que une al sujeto con la. ¿Qué caracteres tienen los derechos patrimoniales? La transmisibilidad entre vivos por enajenación u otras formas de disposición, puede ser, por ejemplo, como yo les decía, la constitución de un usufructo, también es una forma de transmisión de ciertos derechos menores, lo que se llaman los derechos reales menores, que mediante el cual yo puedo estar disponiendo los bienes, pero a su vez también evidentemente mediante la enajenación, o sea, la disposición de carácter jurídico. Se transmite esa universalidad, mortis causa, puede ser también a título individual, como puede ser a través de un legado. Constituye, como yo les decía, la garantía de los acreedores, artículo 2372, y son bienes, como el que ya estuvimos hablando, apreciables pecuniariamente. ¿Qué es lo que yo tengo dentro de ese patrimonio? Activos y pasivos. O sea, eso va a estar determinado de acuerdo al vínculo jurídico que yo tengo dentro de los bienes que integran ese patrimonio. Con respecto a esto último, justamente a lo que son los derechos, nosotros tenemos derechos de carácter subjetivo, justamente con esos bienes que integran el patrimonio, y que hacen relación con ese bien, con los sujetos. Los bienes, en realidad nosotros tenemos bienes incorporales. Esta clasificación del tema de estos bienes incorporales lo encuentran en el 471 del Código Civil, y dentro de esos bienes incorporales nosotros tenemos dos tipos de derechos. La clasificación clásica, sobre los derechos reales y personales. Los derechos reales son los que tenemos, y así están determinados en el artículo 472, es los derechos que tengo en una cosa o contra una cosa, sin relación a una persona determinada. El derecho en la cosa implica dominio, propiedad, el derecho de propiedad, o un desmembramiento del dominio, como puede ser el usufructo, el uso, la habitación, que ustedes van a ver en otro de los temas que van a tratar en materia de derecho civil. En realidad nuestro código no habla de derechos reales menores, sino de desmembramiento del dominio, que como derecho real, ¿no? Como derecho real. El desmembramiento, como yo les decía, que implica el goce al titular sobre determinada cosa, y los derechos contra la cosa, recién vimos lo que son en la cosa, contra la cosa son los derechos reales de garantía. Ahí nosotros tenemos dos contratos que ustedes van a ver ya sobre el final del curso, que son el contrato de prenda, que recae, es un derecho real de garantía, sobre bienes muebles, que van a ver que hay dos formas de prenda: la prenda con desplazamiento, que implica el desplazamiento de la cosa al acreedor, o la prenda sin desplazamiento, donde el bien permanece en poder del deudor y puede seguir usando el bien, y que la constitución del derecho real surge de la inscripción en el registro correspondiente, dependiendo de la naturaleza del bien, el derecho de prenda
sobre ese bien, ese derecho, como les decía, un derecho real contra la cosa. O la hipoteca que es otro de los contratos de garantía, que en este caso recae sobre bienes inmuebles, más allá de los buques y de ciertos aspectos que ustedes van a ver después también en derecho comercial. ¿Por qué es esto? Esto tiene que ver, y justamente el dominio o la propiedad se puede descomponer, se puede crear sobre ese derecho de propiedad, y en realidad la expresión del derecho de lo que es el derecho de propiedad implica tres aspectos diferentes. Tiene que ver primero con lo que es el derecho al uso de la cosa. Digo, ese es uno de los aspectos que tiene. El otro, de tener el uso y goce de la cosa. Por otro lado, tenemos el derecho a los frutos, a lo que me da, que dependiendo de la naturaleza del bien van a ser los frutos que yo tengo. Pero además implica el poder de disposición material y jurídica. Ese es otro de los aspectos que implica el derecho de propiedad. Todos estos elementos integran lo que es el derecho de propiedad. ¿Qué significa que yo puedo desmembrar el dominio? ¿Qué significa que yo puedo constituir derechos menores sobre los bienes que integran el patrimonio? Y bueno, justamente yo puedo estar brindando a través de determinado tipo de contratos distintos derechos que implican derechos reales, en los cuales se descompone ese patrimonio, o esa propiedad o ese dominio. Puedo dar el derecho de uso, puedo que otro tenga los frutos, y por otro lado, bueno, esa disposición, como yo les decía, jurídica y material, sobre el bien que está vinculada con estos derechos. Para ponerles un ejemplo, yo puedo hacer un contrato de usufructo sobre acciones, por ejemplo, sobre acciones de una sociedad anónima. Y eso, bueno, ¿qué es lo que me va a dar? Y bueno, va a haber dos sujetos, un nudo propietario y por otro lado un usufructuario. Y ese usufructuario lo que va a tener derecho va a ser a los dividendos, no al ejercicio de los derechos como accionista dentro de la sociedad, pero sí puede tener, por la constitución de su usufructo, un derecho sobre los dividendos del que obtenga la sociedad. Los derechos reales, nosotros en realidad son limitaciones. Cuando yo constituyo estos derechos reales, son limitaciones que tengo sobre el derecho de propiedad. Normalmente están sujetos a tiempo, son temporales, y bueno, y tienen otra serie de características que son limitantes y limitados. Digo, esas son justamente por tratarse de derechos reales menores. Lo que sí no les dije es que la clasificación esta que tiene que ver con los derechos reales implica una inmediatez sobre la cosa. Esto significa que yo no tengo un vínculo a través de un sujeto, sino que puedo ir directamente a la cosa. Por eso, por ejemplo, son preferibles, más allá de que también tiene un aspecto que después lo van a ver en materia de insolvencia, pero cuando voy a pedir un préstamo siempre se va a preferir los contratos reales de garantía, como el que yo les decía, el de la prenda de hipoteca, a lo que son los contratos de garantía personal, como puede ser la FIAC. Es el otro contrato de garantía. Justamente por esa inmediatez que tienen los derechos reales a diferencia de los derechos personales. Y justamente con esto tiene que ver una serie de otros caracteres típicos de los derechos reales que por eso son
mucho más eficientes, les diría yo, en cierto sentido. Uno es el hecho de la absolutez. Estos derechos reales, y esto incluye el derecho de propiedad, porque el derecho de propiedad es un derecho real. Lo que nosotros tenemos son estos derechos reales del desmembramiento o contra la cosa, como yo les explicaba, el de garantía. ¿Qué significa la absolutez? Que yo tengo acciones jurídicas, acciones legales, acciones para poder amparar ese derecho, como son las acciones restitutorias, inhibitorias y reparatorias que están establecidas en el código. No las vamos a ver simplemente para que las conozcan, que son formas, digamos, de hacer valer ese derecho frente a los terceros. Vinculado con lo mismo, y algunos hablan inclusive como que se confunde la absolutez o la inherencia, es el derecho de persecución, o sea, el poder ir contra esa cosa. La inmediatez que tienen, como yo les decía, el vínculo directo que está entre el sujeto y la cosa, a diferencia de los derechos personales que son mediatos. Recién yo les decía, les nombraba el caso del contrato de arrendamiento, donde lo que yo tengo es un contrato o un vínculo de carácter personal. Por otro lado, el derecho de preferencia. ¿Qué significa esto? La ley que se cita ahí, la 18387, es la de ley de concursos y reorganización empresaria, es una ley del año 2008, que deroga todo lo que era el sistema de la quiebra del Código de Comercio y la liquidación judicial de las sociedades anónimas, que eran los supuestos de insolvencia. Esta ley deroga todos esos institutos y crea un procedimiento judicial, y dentro de ello, haciendo una gran poda de privilegios, crea, justamente los pocos privilegios que crea, es el tema de los derechos reales, de garantía. Justamente la prenda, la hipoteca, cuando hay bienes grabados en el patrimonio de un sujeto con prenda de hipoteca, esos acreedores van a tener un privilegio especial, así lo llama la ley, privilegio especial, que inclusive se van a poder cobrar sus créditos fuera del concurso, que es un tema que ustedes van a analizar con posterioridad cuando vean derecho comercial. Y además, otro de los caracteres que integran los derechos reales tiene que ver con el orden público. El orden público son normas de carácter obligatorio, normas que cede justamente el derecho de la autonomía de la voluntad, cede frente a lo que es el orden público, que son aquel conjunto de normas de carácter imperativo o prohibitivo que las partes no pueden pactar en contra. Y justamente dentro de lo que son el elenco de los derechos reales, rige el orden público. Yo no puedo estar creando más derechos reales de aquellos que la ley me dice. Ni puedo estar derogando por acuerdo de partes lo que implica un derecho real. Eso es justamente la característica de ser donde impera el derecho el orden público. Con respecto a otro aspecto de como derecho real, se los nombro. Es un derecho real que se crea, que se discutía antes de la existencia de esta ley. Esta ley es la 18308, que es la ley de ordenamiento territorial, así se llama la ley. En el artículo 36 crea un nuevo derecho real, que es el derecho de superficie. Para constituirlo implica una serie de elementos que establece el propio artículo 36, como el hecho de hacerlo en escritura pública, requiere inscripción registral, y bueno, otro aspecto que tiene, y que después ustedes van a ver cuando vean la forma de disposición de los bienes dentro del patrimonio, lo que yo les decía, la disposición hoy jurídica, dentro de lo que es el derecho de propiedad, el tema del título in modo, que no es materia ahora para tratar, sino que la vamos a ver un poco más adelante. Por acá nosotros estaríamos terminando los conceptos generales que tienen que ver con patrimonio.
Ahora lo que vamos a empezar a abordar son el tema de los bienes. Si bien creo que quedó claro el concepto de que cuando nosotros hablamos de patrimonio, vemos que son vínculos jurídicos, en realidad, que no son las cosas en sí que constituyen ese patrimonio, pero es innegable que esos bienes o cosas sí están dentro de ese patrimonio y vamos a ver cómo están tratados en la ley. Justamente el artículo que los define es el artículo 460 del Código y habla del bien o cosa es todo aquello que tenga una medida de valor, puede ser objeto de propiedad y pueden ser de carácter corporal o incorporal. Recién vimos, con respecto a los bienes incorporales, justamente el tema de los derechos, ¿no? Cuando hablamos de los derechos, y justamente yo les hablaba de los derechos o los bienes incorporales, que pueden ser derechos reales o personales. ¿Qué es una cosa? ¿Ah? Y habla de una medida de valor. Yo diría que tiene una serie de caracteres que no surgen específicamente de este artículo 460, porque además el régimen está en el 460 y siguientes, que justamente tiene que ver con los distintos tipos de bien, como yo les decía, clasificaciones, de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a la titularidad, que nosotros vamos a ver enseguida. Pero justamente los caracteres que tiene la cosa, para poderla definir, que vincula justamente, si bien vincula a un sujeto, es esa extrañeza de ese sujeto, eso es lo que va a ser la cosa, porque vamos a ver que, digamos, esa persona, y de acuerdo a ese patrimonio en sí, ese sujeto tiene una serie de características y justamente la cosa tiene esa extrañeza a lo que es ese sujeto. Evidentemente se trata de bienes que son relevantes jurídicamente, eso es un aspecto que yo muchas veces repito en las clases y que tiene que ver con la relevancia jurídica, aquello que es relevante jurídicamente. Puede haber otro tipo de aspectos que a nosotros jurídicamente no nos es importante. Nosotros acá estamos dentro del ámbito relevante jurídicamente, pero además no se olviden, dentro de un ámbito patrimonial. Dentro del ámbito civil, que básicamente lo que van a tener son contratos, van a tener ilícitos o delitos que tienen que ver con el régimen de responsabilidad, pero que tiene una medida de valor y tiene un aspecto de carácter patrimonial. Esa cosa muchas veces es objeto de individualización, también tiene la posibilidad de individualización. Esto tiene que ver con, inclusive con determinados bienes que se registran, que tienen una base real o tienen un número de patrón, digamos, con ese objetivo de la individualización. No todos, pero les digo que una expresión justamente de esa individualización tiene que ver con la posibilidad del registro y tiene una medida de valor. Ese es otro de los aspectos que de alguna forma nosotros ya lo estuvimos viendo al principio cuando estuvimos analizando el tema del patrimonio. ¿Qué integran esos bienes? Bueno, esos bienes incorporales, derechos reales, ya lo vimos. En la cosa, el dominio, la propiedad, el desmembramiento del dominio, y contra la cosa, prenda hipoteca, y el conjunto de derechos personales que son de otra naturaleza y que ustedes van a ir desarrollando, y sobre todo con ese aspecto que recién yo les decía, de título y modo, del efecto obligacional que tiene ese título o ese contrato, y en el sistema nuestro, el sistema para que efectivamente se produzca esa disposición jurídica, esa traslación del dominio, el modo, ¿no? El título y modo, que son conceptos que lo van a ver después cuando veamos el tema. Yo voy a seguir ahora con algunas clasificaciones, pero estaría dejando acá la introducción a lo que es el patrimonio y al conjunto de bienes. Ahora vamos a ver, seguidamente en otra clase, los aspectos que tienen que ver con esas clasificaciones y qué características tienen los bienes.
Bueno, por acá estaríamos dejando esto y vamos a seguir ahora con el tema.